Yo les explico a mis pacientes que es como si tuvieran unos foquitos rojos afuera, que se llaman implantes de endometriosis, que se encienden cuando llega el estímulo hormonal de nuestra menstruación. Entonces, pues genera dolor desde 7 días antes de la menstruación. Me daba pena horrible ir al baño de la escuela. Entonces agarré mi carro y me fui, pero así sudando Esos son horrible. síntomas de endometriosis. Sí. Pero, o sea, lo que a mí me pasó es que después de mis hijos es mejora. muy raro que me sí, duela. es que mejora. Una mujer que recurrentemente tiene dolor, incluso empieza desde antes de menstruar, pues puede tener una endometriosis leve. El dolor al evacuar. O sea, Se que te era como quitó. lo más incómodo. Sí, o sea, porque yo en la taza me quedaba así de que, ya, casi así de, Sí, en la trabajo espalda. de parto. Ay, no. En trabajo de parto. Es que era un dolor horrible. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Entonces, yo en general soy muy partidaria de quitar el útero solo cuando es de verdad, así estrictamente necesario. Sí, claro. Porque es nuestro órgano femenino, o sea, siento que a muchos doctores se les hace fácil decirte, ay, pues te lo quito, a ver, quítate un huevo, a ver si sí. O sea, Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas entre charlas entre amigas y profesionales mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Porque todas somos Mamichi. Episodio de hoy, dolor menstrual podría ser endometriosis. Hola, mamichis. Esperamos que se encuentren muy bien y bueno, aquí estamos con ustedes de nuevo. Yo soy Bri. yo soy Itzel. Yo soy María Fernanda. Y bueno, bienvenidas a este nuevo episodio. La verdad es que vamos a estar hablando de endometriosis porque justo este mes que está terminando se conmemora esta fecha tan especial y van a darle este par de doctoras, de ginecólogas, información súper buena para que comprendamos el por qué ya hasta hay un mes en el que se conmemora esta enfermedad. Justo. Bueno, tenemos una invitada de lujo, no la conocían, pero Muchas ella gracias. viene en este momento porque va a contar su historia, porque es una paciente con endometriosis que ya tuvo también la experiencia de tener la cirugía, entonces va a estar aquí hablando sobre eso. Y aquí nuestra querida Babi Chitzel, que ya la conocen, pues es su doctora y es la que ha llevado pues todo el tratamiento, todo el proceso a lo largo de que fue diagnosticada con esta enfermedad. Pero bueno, antes de empezar, No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y todos los domingos a las 9 de la noche está el capítulo nuevo en las redes. y también recuerden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, TikTok, Instagram. Y bueno, pues bienvenida, María Fernanda. Ay, muchas gracias. Nos da muchísimo gusto de tenerte aquí. Sabemos que nos vas a contar cosas muy padres Muy sobre valiosas. la endometriosis, pero también antes queremos conocerte un poquito en este tema también de mujer, de mamá. ¿Cómo le has hecho para pues estar equilibrando tanto tu profesión como la maternidad? Porque sabemos que tienes una historia un poquito diferente que contar. Muy padre. Claro. No, pues muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí. ¡Bienvenida! Gracias. Se nos hizo. Muchas gracias y es un placer estar en este espacio, su espacio. Cuéntanos, Muchas Fer. gracias. Cuéntales. ¿Qué ¿Qué pasó con la cuento? Ay, sí. medicina y la vida de doctora? Bueno, mi nombre completo es María Fernanda San Juan Córdoba, soy oaxaqueña y pues bueno, como ya me hicieron el favor de presentarme, soy ginecóloga, hice mi especialidad en Puebla, prácticamente 1 año y medio antes de terminar la especialidad me embarazo y es cuando tengo a mi hijo justo 1 año antes de terminar la residencia. Entonces, a raíz de eso, pues decido, ¿no? Ya regresar con mi familia y todo. Y es ahí cuando como que digo, tengo que tomar un momento para estar con mi hijo, porque era la culpa, ¿no? La culpa de, Ay, sí. te fuiste a tu especialidad, porque para eso, los que no saben, mi hijo se queda pues 1 año y meses con mi esposo aquí en Oaxaca, mientras yo estaba realizando la especialidad en Ay, qué Puebla. difícil. ¿Ves? Sí, le digo Sí. que qué valiente. Sí. Entonces, la culpa de mamá de que pues, dejé a mi hijo, dejé a mi esposo, entonces es cuando digo, bueno, me voy a tomar un tiempo. Sí me llegó a impactar porque yo venía de un ambiente, y usted no me dejará mentir, de pues laboral súper tóxico, ¿no? Intenso, De que sí. intenso, de que todo el tiempo hacer algo, o sea, yo no me puedo estar quieta sin hacer algo hasta el momento, pero
pues quédate en la casa con tu hijo, con tus actividades nuevas de mamá. Entonces sí me costó. Yo, la verdad, fue como un momento difícil, pero también que lo disfruté porque ya estaba con él. Sentir que ya por fin estaba como haciendo o ejerciendo como mi parte de mamá. Fue como que, bueno, ya un alivio, ¿no? Como tratar de reparar esa culpa que siente uno de no estar con sus hijos. Pero bueno, me tomó casi 3 años para volver nuevamente a, pues, a ejercer lo que me gusta y lo que me apasiona, que es la medicina. Y pues bueno, ya seguimos otra vez aquí. Sí, qué O padre. sea, realmente tu bebé nace, tu hijo nace, ¿y en qué momento es cuando tú tienes que dejarlo con el papá aquí en Oaxaca? Pues prácticamente a Pues los de la 3 meses. cuarentena. Sí, a los 3 meses que nace él, Sí. ya, o sea, me lo llevo a Puebla, pero ya su papá, por situaciones que no teníamos como la red de apoyo, ya decidimos que se lo trajera acá. Porque aparte, pues mi esposo es médico y pues Error. también era así como que pues, no había quien cuidarlo como Ujú. tal. Ya, y entonces... Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, Sí. a ver, cuéntanos, o sea, ¿te costó trabajo como fortalecer ese vínculo que probablemente pues tu hijo como que no estaba muy acostumbrado a estar contigo, ¿no? Pues fíjate que no tanto, porque al Ok. final era como muy pequeño y no se daba como cuenta de muchas cosas, creo yo, ¿no? Y siempre era como de hacer videollamada, venía los fines de Pues semana. imagínate que Todos los fines de viajaba, semana venías. pero Sí, viajaba muerta de cansancio, sí, Sí, con claro. ganas de llegarte a dormir posguardia del hospital, pero tienes un hijo en tu casa. porque pues Ay, como sí. ya era R4, ya así como la jefa, pues ya yo me tomaba como los fines de semana para venir, pero como dice, o sea, yo salía de la guardia Ujú. y me venía así, ¿no? Ya súper cansada y en la Sin madrugada ánimo. regresar y a guardia. No era así como de, voy a tomar un día. No, no, no. Era en vivo prácticamente. Sí. Pero en ese aspecto no me costó, siento yo, o sea, que con mi hijo como Establecer el vínculo. establecer el vínculo, sino ya que creció, como que siento que él era así como más apegado con su papá, ¿no? Y yo creo que sí tienen como memoria de Sí, que claro. pues que Totalmente. estuvo mucho tiempo con su papá, Sí. pero ahorita ya somos inseparables, mi hijo y yo. Pero qué fuerte, o sea, yo la admiro mucho, pienso Ay, que, gracias. o sea, no sé, que es de muchísimo valor, pues como, pues también la culpa, ¿no? Que tenemos de mamás, que nos orilla a Sí. hacer Sí, pero cosas además yo creo que tú también estabas como mitad aquí, mitad allá, ¿no? O sea, Ah, sí, no podías claro. como hacer a totalmente las tu dos al vida mismo así tiempo. sin estar pensando, ¿no? Claro, de hecho llegó un momento que yo decía, creo que tengo depresión, porque yo me la pasaba de verdad en el hospital y casi mis adscritos me decían, ya vete, ¿qué haces aquí? Y yo decía, pero ¿a qué me voy? ¿No? A la casa a tirarme en la cama y a llorar, o sea, que ni Sí, porque se siquiera iba a era... su casa, pero su casa de Puebla sin Ya, su hijo. claro. Ajá, exacto. Entonces siento que pues al final sí me ayudó esa parte, bueno, me ayudó en la parte como de profesional, pero pues no. Estar muy ocupada. Sí, tener como la mente ocupada para que no vinieran esos recuerdos de no estoy con mi hijo, me hace falta. Y hasta la fecha sí lo he ido trabajando, porque pues sí es como, después digo, es que me perdí muchos momentos de mi hijo, o sea, el primer año de mi hijo estar, a lo mejor él ni se acuerda, pero siento que yo, como que ya siendo mamá, yo digo, pues es que sí me perdí como algunos momentos de él. Así. Pero sí, la culpa siempre va a estar ahí. No, pero, o sea, yo No, que se recuerdo sane. cuando yo estaba ahí, no estaba haciendo la residencia, igual no era yo la que le cortaba las uñas a Andrés. Se las corté hasta que llegué a Oaxaca, porque alguien lo hacía por mí. O sea, no es nada más haber estado o no estado, es que a veces, pues también lo que hacemos nos orilla Sí. a no estar en algunas cosas. Sí, Pero pues, yo creo claro. que es algo que... Yo decía que estaba padre que lo contara, porque pues es como otra historia de mamichis. Sí, claro, es su Sí. parte humana, ¿no? Su parte de mujer, Sí. que ahora justo con el empoderamiento femenino se busca que pues sobresalgamos mucho a nivel laboral, pero entonces es como muy difícil lograr el Sí, equilibrio claro. en, a ver, pero también mi hijo me necesita, pero yo también necesito ser mamá, ¿no? Pero también puedo descuidar esto, entonces son muchas cosas. Sí. Pero creo que también ahorita, hoy en día, falta como mucha parte de acompañar y apoyar a la mujer profesional en el ámbito de ser mamá. Porque a mí me pasó, o sea, de que en el hospital se enteraron que yo iba a ser mamá y, o sea, casi, casi me querían correr, No, casi me hacían en la vida pleno siglo imposible. No, sí, actual. horrible. Y qué triste, ¿no? Porque en lugar de como tener ese apoyo de decir, entiendo, ¿no? Pero es como si todavía ese estigma de no puedes ser mamá
si estás haciendo algo, ¿no? La especialidad. Y yo conozco a varias mamás especialistas, que pues fueron mamás durante la especialidad y que no los impidió, o sea, no impidió seguir como ejerciendo o haber terminado o concluido sus estudios a pesar de haberse embarazado, ¿no? Pero siento que todavía falta como mucho en la sociedad por tener como más empatía en ese aspecto, ¿no? Que Exactamente. nosotras como doctoras creo que a veces también, ¿no? Es como de, como que no te puedes embarazar. Porque entre las mismas mujeres. Como que Exacto. es como, pues así es la medicina y chin, ¿no? Sí. Casi, como si no tuvieras alternativas. O sea, sí. O sea, digo, cualquier profesión es difícil de combinar con la maternidad, pero cuando pienso en la medicina haciendo guardias, con el vato que te regaña por todo, que es más grande que tú, o sea, es como mucha la carga mental y física. Porque pues no duermes nunca y aparte despiertas y llegas a ver a tu bebé. Conozco a varias enfermeras que trabajan de noche para estar de día con sus hijos. Entonces trabajan de noche, pero de día pues son mamás. Entonces, ¿cuándo duermen? O sea, sí, qué cañón. exacto. Sí. Pues yo por eso quería invitar a Fer, porque creo que su historia es una historia muy linda para compartir. Gracias. Y porque además luego se hizo mi paciente. Y ya Luego la conociste mejor. Ya la conocí Ya me más conoce porque todo. fue bueno, ahí es mi paciente. Y pues estamos celebrando el mes de la endometriosis. Por eso venimos de amarillo, ¿verdad, Fer? Sí. Y Fer tiene endometriosis. Sí, yo tengo endometriosis. Fer tiene endometriosis y la queríamos invitar, Bri y yo, para que nos contara un poquito de ella, cómo ha vivido su menstruación desde que empezó a menstruar como paciente y como doctora, que es, porque creo que está bueno el enfoque. Ok, pero para empezar yo creo que estaría bien que nos dijeran qué es la endometriosis y bueno, también por ejemplo tú lo sabes, ¿no? Sabes la terminología como doctora, pero vivirlo, ¿qué ha representado para ti? Esas dos cosas. Claro. Súper. Si quieres yo explico y ya tú le cuentas. Perfecto. Pues yo traje aquí mi favorito. Aquí la doctora de Fer. El endometrio es la capita interna del útero, es esta parte rosita que está acá. El útero es un músculo, pero el endometrio es una capa de células especiales a través de la cual crecen vasos de sangre que se desprenden cuando no nos embarazamos y eso es nuestra menstruación. Hay varias teorías de la endometriosis, pero una de las teorías más aceptadas es que parte de estas células que se desprenden con la menstruación se regresan por la trompa y se salen de la trompa porque la trompa pues, está cerca del ovario, pero no están unidos. La trompa tiene salida, entonces todo lo que sale por la trompa se deposita afuera del útero. Entonces yo les explico a mis pacientes que es como si tuvieran unos foquitos rojos afuera, que se llaman implantes de endometriosis, que se encienden cuando llega el estímulo hormonal de nuestra menstruación. Entonces, pues genera dolor desde 7 días antes de la menstruación, genera cansancio, hay más tasas de ansiedad y depresión, hay dolor intenso con la menstruación, hay diarrea o estreñimiento, hay infertilidad, suele haber dolor con la vida sexual, pero lo normalizas. Es como, esta posición no la aguanto. Pues sí, pero ¿por qué no? O sea, como que fluyes sin ponerle nombre a las cosas porque lo normalizas. Y también puede haber dolor rectal, ¿no? Incluso cuando hay vacúa, puedes tener un dolor como muy profundo en la zona del recto. Y hay pacientes que requieren cirugía, o sea, puede ser tan severa como casos hemos visto, ¿no? O sea, puede ser muy leve a severa, o sea, una pero enfermedad crónica. mujeres que, o sea, que estos síntomas no les representen como nada así que les tiene en su vida cotidiana, o sea, y que a lo mejor vivan con eso y ni estén enteradas. Sí, de hecho, pues es que ese es el tema, que como en las redes, en el canal de televisión de cuando yo era niña aparecía la marca de Isincol, ya sabes, para los cólicos, pues, o sea, todo mundo normaliza que menstruar duele. Que es normal. Entonces, aparte, pues si tu mamá le dolía y te ve que te quejas cuando eres adolescente, te dice, pues a mí también me dolía, hija. Entonces, como que así lo vamos pasando de generación en generación, suponiendo que es normal. Pero, o sea, sí puede haber dolor cuando empiezas a menstruar, pero nunca debe como interferir con tus actividades, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, tengo una paciente que, o sea, 3 días no iba a trabajar, por dolor de que no se podía parar de la cama, ¿no? O sea, sí, esa es una endometriosis muy severa, pero puede ser que por los estudios de imagen no tenga tanta endometriosis, pero que donde la tiene le esté dando muchos síntomas. Entonces, hay muchas variantes clínicas entre tener una endometriosis leve o tener una endometriosis severa con lo que realmente tú vives durante la menstruación. O sea, y por ejemplo, con experiencias como por ejemplo el embarazo, ¿puede esto cambiar o mejorarse? El embarazo mejora todo.
No lo debería yo de decir, pero sí, porque, bueno, para empezar, como dejas de menstruar 9 meses, pues todos esos 9 meses, pues la endometriosis está como apagada, ¿no? Porque lo que estimula o alimenta estos implantes de endometriosis son nuestras hormonas femeninas, que son los estrógenos. Entonces, como en el embarazo se mantienen los estrógenos altos, pero no estás ovulando, entonces pues se mantiene como estable. Pero sí hay cosas que ocurren en el ovario, incluso las pacientes que no ovulan, después de que se embarazan, muchas vuelven a ser eran irregulares y luego se hacen regulares después del embarazo. Sí. Entonces sí hay cambios con el embarazo, pero no es que el embarazo te quite la endometriosis, no. Es una enfermedad crónica que es degenerativa porque va avanzando lentamente durante el curso de los años, desde que empiezas a menstruar hasta que llega tu última menstruación, que es la menopausia. Incluso hay pacientes que las operan del útero, les quitan el útero, que se llama histerectomía, por endometriosis, y que si siguen teniendo implantes de endometriosis, pues mientras el ovario produzca hormonas, vas a seguir teniendo dolor, aunque ya no tengas el útero. Claro. Entonces requiere un abordaje muy amplio y bueno, hay un retraso en el diagnóstico de hasta 10 años, porque pues tú imagínate, tengo dolor con la regla desde los 19 años, pues hasta los 29, que ahora sí ya no puedo pararme cada que menstruo, entonces ahora sí sospecho que algo no está bien, y entonces ahora sí voy con el especialista y hasta ese momento me diagnostican la endometriosis. No, y hasta más, porque yo soy una paciente hasta más. Hasta más. Sí. O no sé. cuéntanos. Sí, Cuéntanos sí. tu experiencia entonces. Yo siento que, bueno, como ya lo dijo Itzel, normalizamos mucho el dolor en nuestra menstruación, ¿no? Yo creo que desde nuestras bisabuelitas, tatarabuelas, Sí. no sé, siempre ha sido como, tranquila, ¿no? Yo también lo pasé. Yo también lo pasé, ¿no? Justo con los temas de la maternidad, ¿no? Otro es la menopausia, ¿no? Pero bueno, en la endometriosis siento que es lo mismo. Sí. Es como, bueno, yo voy a contar mi historia. Yo recuerdo que menstrué más o menos como a los 12, 13 años. Recuerdo que estaba saliendo de unas clases de baile, porque yo era una niña muy activa que me metía a todas las clases. Y recuerdo que empecé con un dolor justo acá, y yo decía, ¿pero qué tengo, no? Pero era un dolor así como que conforme iba yo caminando, me iba como incapacitando de caminar. Y después sentía como si no pudiera respirar, pero fue un dolor, el dolor, puedo todavía recordarlo, que fue el dolor como más, pues más fuerte de toda mi vida. Ujú. ¿En serio? De verdad, fue así como si tronara algo así por dentro de mí, no sé cómo explicarlo, pero recuerdo que me tuve que sentar, y iba con un compañerito, no sé, no recuerdo muy bien, y de repente sentí algo así como que ¡pum!, ¿no? O sea, yo bajó? dije, sí, me bajó. Entonces yo dije, ay, no. Pero antes en la escuela pues no te decían, ¿no? De que vas a arreglar, o sea, como que a mí ya me habían como platicado de que lo que iba a pasar, los cambios y todo esto. Entonces ya llego a mi casa, pues ya, ¿no? Me cambio y todo, y pues sí, había yo ya tenido mi primera menstruación. Entonces, pues ya de ahí como típico los remedios, ¿no? De la abuelita de, ay, ponte un paño de caliente, ¿no? Sí, o tómate un té. bolsita o de agua cosas, caliente, exacto. el tecito. O sea, ¿tenías cólicos? Sí, claro, es que era un dolor justo. Es que es eso, en el ¿sabes por qué? vientre. Que cuando nosotros preguntamos, ¿tienes dolor con la menstruación? Y las pacientes, ¿qué nos contestan en la consulta? Ajá. No, o sea, los cólicos normales. Ajá, sí, así te O sea, que contestan. no, como que hay un concepto erróneo de que el cólico no es dolor. ¿Me explico? Ajá. Y el cólico es un dolor, es el dolor típico del dolor endometriosis. del dolor A menstrual. ver, pero ¿cómo? O sea, cualquier mujer que presente dolor en la menstruación tiene endometriosis No, así. o sea, no, Siempre. porque es difícil de evaluarlo, no es así de simple, pero una mujer que recurrentemente tiene dolor, incluso empieza desde antes de menstruar, pues puede tener una endometriosis leve, pero no le está afectando en nada, Sí. ¿no? Sí, pero me interrumpí, perdón, No, no te preocupes. solo porque Brigitte dijo, ¿pero cómo? ¿Cólicos? Ajá, Porque sí. nosotros, o sea, el cólico es un dolor menstrual, Sí, nada más que no le ponemos el nombre de dolor menstrual, pero es eso. sí, sí, sí. Exacto. Y es bien curioso porque las pacientes contestan eso. ¿Pero tienes dolor con la regla? No, o sea, sí tengo cólicos, pero nada más. Y yo, pero del 1 al 10, ¿qué tanto te duele? Ay, como 6. No, pues 6 no, o sea, 6 no es poquito. Sí, o que ya interrumpen sus actividades, o sea, ya está interfiriendo en Sí. pues en sus relaciones, ¿no? Con sus amigas, con Así de, no, hoy no voy a cenar laborales, porque todo. me siento como que con cólicos. Sí, 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 ya paran tu vida.
Es que yo preguntaba porque, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando iba en la prepa, en la carrera todavía me acuerdo que iba con mi tía enfermera que me inyectara porque me dolía horrible. O sea, y además de que me dolía, era así el primer día cuando me iba a Eso no es bajar. normal. No, o sea, me daba diarrea. O sea, yo Esos son estaba datos de endometriosis. yo estaba Son en la datos de escuela endometriosis. y me acuerdo una vez así salir disparada en mi carro. Porque en esa época a mí me daba pena horrible ir al baño de la escuela. Entonces agarré mi carro y me fui, pero así sudando Esos son horrible. síntomas de endometriosis. Pero, o sea, lo que a mí me pasó es que después de mis hijos es Mejora. muy raro que me Sí, duela, es que o sea. mejora. Algo pasa en el ovario se resetea. O sea, no está en la literatura médica. Hay Pero- cosas que Pero no sí ha visto. Pero es verdad, o sea, sí Sí. mejora. Pues al final, pues es el sistema reproductivo femenino. Para eso se hizo, ¿no? Sí, me cuesta trabajo decirlo. Pero mi feminismo no me lo permite, pero sí es cierto. A mí me pasaba lo mismo. O sea, yo me acuerdo este tipo de dolor rectal que da cuando tienes implantes en el recto, implantes de endometriosis, es que sale la materia fecal y sientes un calambre que se te mete por dentro hasta acá arriba. Sí. Yo recuerdo que por ahí de mis 19 Ay, yo sí. años, 20, de mis 19, 20, ocasional, no en todos los ciclos, pero en algunos ciclos lo llegaba a sentir. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo estaba estudiando medicina, o sea, lejos de pensar. Pero no recuerdo más que esos momentos. Después de los niños, de que me embaracé, no me duele, pero nada. Pero eso no significa que embarazarte te quite la endometriosis, solo mejora un poco en algunas pacientes y depende de la severidad de la endometriosis. Pero en general, pues puede haber cierta modulación del dolor. Oye. Al final es una enfermedad crónica y pues va a seguir creciendo de aquí hasta la menopausia. Bueno. Pero yo creo que también debo tener endometriosis leve. Pues es que... Bueno, pero a ver, Fer sí tiene. Cuéntanos, Fer. Cuéntanos, Ya Fer. te No, a cortamos ver, la inspiración. No, pero, o sea, ¿ves qué tan comunes o qué tan frecuente puede ser en las mujeres que lo normalizamos y decimos, ay, no pasa nada, ¿no? Sí, Pero pues nos es muy aguantamos, frecuente. ¿no? Es así Cólicos como- normales. Sí. Bueno, ya regresando a mi historia, bueno, pues así me la viví, o sea, desde mi primer regla hasta que yo tengo idea que conocí a ¿Y también Itzel. te daba así que diarrea y todo cuando te iba a venir? No recuerdo muy bien ¿Qué que otras me- cosas eran así? Bueno, ya después empezó lo demás, pero yo recuerdo que así, todas mis menstruaciones eran dolorosas, incapacitantes. Yo era la niña, de hecho le dije a Itzel, la niña que me ausentaba de la escuela. O sea, la niña del libro de que se ausentaba de la escuela porque yo tenía mi regla y yo era dolor, o ya O sea, llamaba. pero no te podías parar o qué. ¿Qué hacías esos días? Que no ibas a la escuela. ¿Te Pues quedabas en era la para cama? En la cama. ¿Eran sí. varios días? Sí, no, era como uno o 2 días máximo, pero sí llegué como a ausentarme por el dolor que era muy incapacitante. O sea, no Entonces, podías hacer ejercicio. No. No podías estar parada caminando porque te dolía. Sí, me dolía. O sea, no era así todo el tiempo, pero sí era como algunas posturas o cosas así, como Ay, que qué hiciera miedo, como yo mucho también tengo, esfuerzo. entonces. Seguro. No, es que es ahorita que- que estás diciendo eso, yo también me incapacitaba. O sea, llegaba a mi casa y me Claro. tiraba así boca abajo porque como que tener presión sentía que me ayudaba. Y me quedaba perdida de sueño, perdida. O sea, obviamente me tomaba la pastilla para el dolor. Me perdía de sueño yo, no sé, unas 2, 3 horas. No, es que sí. Y ya me despertaba ya, ¿no? Ajá. Pues así como tú, que tienes pocos años, pues has pasado todo este tiempo sin saber qué Sí. tienes, Bueno. Sí. que tienes síntomas. ¿Ves? Pero bueno, ya entonces, Tú acá. ya entonces, pues pasaron muchos años, yo lo normalicé, ¿no? Ya mi vida adulta ya era como que, bueno, pues tengo dolor, pero me tomo la pastilla. ¿Y te inflamabas? Sí, siempre he vivido con eso, de inflamarme y sentirme embarazada, sí. ¿no? ¿Pero cuánto tiempo antes te inflamabas? Como 5 días antes de que me bajara y durante mi menstruación. O sea, de que no te cerraba la ropa. Ajá, sí. O sea, pero inflamada es... O sea, es que me gustaría definir los síntomas como son. Ajá. O sea, de que sientes más gas, o tienes más gases, o solo te sientes distendida, pero no son gases. No, distendida, pero no son O sea, gases. inflamada de que no Ajá, pero no sale el gas. inflamada, no. ¿Y no te pasaba que cuando sale el gas te duele? No, pero ahí te voy a contar después Ah. mis síntomas, ya Ajá. vienen los demás síntomas. O sea, ¿como a qué edad? A ver. Cuando estaba haciendo la especialidad, O sea, eso eres como a los 24. o antes, más o menos. ¿A los 20, 20? O mucho más, como a los 20 más o menos. Ya empecé a como a notar más cosas durante mi ciclo menstrual. Dolor al defecar. O sea, al defecar era un dolor justo como lo que dices, como si me agarraran. Como que algo se te Como mete si me hasta acá. estuvieran, o sea, jalando, Sí. de verdad.
Entonces ese era como el dolor. ¿Era solo el primer día de cuando te bajaba o eran varios Eran días? durante mi menstruación. Durante toda la menstruación. Ajá, era como el primer día, ¿no? O el segundo día, si acaso, pero sí me pasaba. Se llama espasmo rectal. Es que el músculo se contrae Ajá. y hace así. Ay, sí, pero se siente horrible, Se no se siente lo bien deseo a feo. nadie. Diarrea, o sea, era como si me hubiera enfermado Sí. o que yo hubiera tenido, no sé, ¿no? Una infección en el estómago, pero no, o sea, era O sea, ¿aguado, como- aguado o sí. solo blando, pastoso? No, aguado. Aguado de diarrea. Aguado de diarrea. Es que eso también es importante porque las pacientes a veces solo hacen más aguadito, pero no es diarrea, ¿no? Y eso también va de qué tan profundos sean los síntomas Ya. en el intestino de la endometriosis. Sí, entonces yo era así como de, no me pasaba a veces sí, a veces no, pero sí me pasaba. Ya después cuando ya tengo mi esposa, pues el dolor al tener relaciones O sea, ¿eso siempre te sexuales. pasó? No, o sea, ¿Empezó a pasar después? empezó a pasar como después a tener relaciones, empezaba a haber como dolor, incomodidad. Y justo lo que dices, ¿no? De las posiciones. Sí. O sea, pero tú lo relacionas como que, "Ay, no", pero... O sea, esta yo no la tolero. Ajá. No, deberías de estar así. Pero sí, eso... Voy a eso hacer es lo una que me pausa llevaba- porque Fer es penosa, pero a mí me vale. La posición yo creo que más yo les pregunto a las pacientes y las que más les molesta es la del perrito. Esa posición por la Sí. forma en que Ay. el útero está, porque el útero suele hacer una curvita para adelante. Sí. Pero en las pacientes que tienen el útero con una curva hacia atrás, o sea, esta posición de estar boca abajo así, con el útero hacia arriba, cuando entra el pene y empuja el útero, les genera mucho dolor. Entonces, esa posición es la que menos se tolera la endometriosis. Ya. O sea, yo lo digo como es, abiertamente. No, sí, tú sí. Porque yo no tengo vergüenza. O sea, entonces anatómicamente también el útero está diferente. Sí, en todas las porque- pacientes en todas. con No, no endometriosis. están todas diferentes, pero es que algo que no dijimos es que dentro de las secuelas de la endometriosis que no ves, porque eso está pasando internamente en tu cuerpo, se forman adherencias. O sea, estos vasitos, estos como implantes externos, funcionan como si tuvieras un endometrio afuera, nuevo. Entonces, cada que viene la menstruación, ocurre una inflamación que se hace aguda, o sea, se hace mayor cuando vas a menstruar, y se libera líquido inflamatorio, que es un líquido amarillo, como yo les digo, pues como el caldo de pollo, de ese color, así. Es un líquido que se genera por la inflamación afuera del útero, por las hormonas. O sea, es un líquido que está ahí. Es un líquido No que va está- a salir como flujo ni nada. Sí Es un está, pero por ejemplo, cuando tú ovulas, se libera un líquido del folículo, que es el que se rompe cuando ovulas. Ese líquido está ahí, se reabsorbe. Se reabsorbe, o sea, ovulas, dura una semana, ese líquido se reabsorbe y ese no es endometriosis ni líquido inflamatorio crónico. El problema es que ese líquido se acumula de manera persistente por endometriosis. Entonces, todo ese que genera es un ambiente proinflamatorio para el intestino y por eso dan síntomas intestinales. Pero además, yo les digo a mis pacientes que funciona como un resistor. ¿Te acuerdas como cuando te pones el resistor y le haces así y se te hacen unas telarañas? Esas son las adherencias. Esas se llaman adherencias y eso hace que la anatomía del abdomen se modifique porque el ovario, en lugar de estar aquí lateral, se pega atrás del útero. El intestino se pega atrás del útero. O sea, yo he operado pacientes que los ovarios están sepultados debajo del intestino porque funciona como un resistor. Ya me está dando miedo. Pero de manera crónica. O sea, es algo que ocurre paulatinamente en el curso de toda nuestra vida reproductiva. No ocurre de un momento a otro. Hay pacientes que sí son jóvenes, tienen una endometriosis muy severa, pero pues deben de tener algún factor que determine que sea más severo. Pero a eso ella se refiere justo de las adherencias. Entonces, cuando el útero se empieza a adherir, porque se empieza a ver una endometriosis mayor, en lugar de hacerse así, se hace hacia atrás. Se llama retroflexión, que no es la anatomía como común. No es que esté algo malo pasando, solamente es que se tracciona por las adherencias y se va hacia atrás. Eso hace que algunas posiciones no se toleren. Y otra cosa también importante que quiero traer a esa paciente que tengo a que le escuche. A ver, pero aquí está todo. No, es que espera, es que a eso me refiero, Okay. que otra cosa por la que duele la vida sexual es porque los músculos de la pelvis se contraen contraídos por la mucho. inflamación crónica. Y eso hace que cuando entra el pene en la vagina, los músculos estén todo el tiempo tensos. Entonces hay pacientes, o sea, no es que la posición sea la que les moleste, es la entrada. Ni siquiera la entrada es fácil porque están todos contraídos los músculos y eso mejora con fisioterapia. Pero solo quería explicar por No, qué pero daba está dolor. súper bien porque todas las pacientes con endometriosis somos diferentes. O sea, como lo dijo, hay síntomas como muy leves,
¿no? Y hay pacientes que son así de que las han operado 2, 3, 4, Veces. 5 veces. O sea, yo tengo pacientes que se han muerto por endometriosis, por Dios. complicaciones a la endometriosis. Sí. O sea, es que ahorita que hablaban de las adherencias, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? Pero yo ya estoy casi diagnosticándome. Así de que Es el objetivo de este podcast, que se no, porque nos escuche. preocupa. No, porque nosotros Bueno, no nos está causando el nada. hecho es que, a ver, o sea, yo sí cumplo con todos los requisitos casi, ¿no? De que me dolía horrible. Después de los embarazos, o sea, lo único raro que yo he notado en mí, que no sé si sea una adherencia o qué esté pasando, pero yo siempre he hecho ejercicio. Entonces, cuando vuelvo ya después de mi segundo hijo a querer volver a la vida, a la actividad física, o sea, cuando yo empiezo a hacer como ejercicios de que tantito me agacho o estoy estirando, pero tiene que ver con el abdomen, me da así como un calambre, como que siento como si tuviera literal así un bebé adentro que me hace así, como cuando te patea el bebé. Sí. Y, o sea, me quedo como trabada y tengo que ir así como ¿Sí? esperando. ¿Tuviste cesáreas? Pero no, Sí. sí. Sí, puede también ser. fue fibrosis también. Pero puede eso ser. no tendría que ser una adherencia. No o es así se una, o sea, vivir una adherencia. sí puede haber adherencias. Generalmente lo que causan las adherencias es mucha inflamación. Que también te pasa. Sí, también me pasa. Que por cierto también Me pasa. Sí, que todo el tiempo estás, o sea, como el intestino no se mueve igual porque una porción está pegada a otra zona del intestino, pues no hay como un movimiento natural y eso favorece que te distiendas. Pero es que eso solo se puede ver cuando entramos con una cámara y se observa. No se puede diagnosticar de otra forma. Pero mientras no sea una hernia en otro lado, pues sí podría ser un dato clínico de una adherencia. Bueno, Eso sí pasa. voy a ir con Itzel a que me revise y me da todo lo pertinente y luego les cuento cómo me va. Sí, ya la consulta directo. Sí. Pero, bueno, ahí, ya regresando, ¿en qué me quedé? De que te empezó a dar dolor con la vida sexual y por eso te interrumpí. Sí. Ujú. Y hubo una ocasión durante la especialidad que... Durante la relación sexual. No, durante la residencia, que hubo un momento que yo estaba en mi periodo y de repente sentí así de pum, así como si me hubiera hecho pipí, pero era sangre. O sea, empecé coágulos, así, ok. No, era sangre. Sangre, O sea, sí. sangre. Y yo dije, ¿qué? ¿No? Dije, tengo miomas, tengo qué. O sea, pues ahí entre todos los ginecólogos y me decían, ponte un DIU, ponte. O sea, ¿no? Sin haberme estudiado, sin haber, ¿no? O sea, no es que ese no es el asunto. O sea, quiero saber cómo que. Entonces dije, no me lo voy a poner. Y me embaracé. Efectivamente. Ya nos desviamos del tema. Sí, ya no sé. No es cierto. Pero sí, entonces como que dije, ay, qué raro, ¿no? Pero pues la verdad, un doctor es el peor paciente, ¿no? Sí, Entonces, un doctor es el peor paciente. Somos muy malos pacientes. Entonces, pues ya me dejé, o sea, como que me dejé así, como que lo dejé pasar. Y ya después... ¿Pero te volvió a pasar o solo te pasó esa vez? Pues o sea, de hecho yo noté que mis ciclos eran muy abundantes en cantidad, o sea, cosa que no me pasaba pues, cuando era como adolescente. Interrupción. 7 veces más sangrado que las pacientes que no tienen endometriosis. Ok, Más otro abundante. requisito más. Es sangrado siempre 7 veces más abundante que las que no tienen. Ese es otro. O sea, no siempre, pues, pero eso hace que cada vez más sangre se regrese. Entonces se Y perpetúa bueno, es que la hablando enfermedad. de eso, yo también antes menstruaba bastante, pero después de mis hijos ya no También. tanto. ¿Ves? Ven, apoyando mi teoría de que, ya. pues sí, Más así tu checklist. más checklist. Mejora pero no se quita, acuérdate. Sí. Ok. Y luego la otra parte era la emocional, ¿no? O sea, de que yo siempre era así como, muy como... ¿Enojona? Ay, no, Cambio yo ahí de estoy humor. al 200%. Ponle una pega palomita. Pero eso No, no te como- pasaba al inicio, te empezó a pasar después. Después, o sea, ya con los años, como que siento que con los cambios de humor, mucho cansancio. O sea, muchísimo cansancio. es Y otro dato luego, clínico. ya sabes, los Ay, no, comentarios güey, ya me de... preocupé. Yo siempre vivo cansada, o sea... Querida, ve. Ve a su consultorio. ella es la experta. O sea, ¿y por qué el cansancio? ¿Por qué se explica? Pues O porque sea, es una enfermedad, o sea, hay muchas teorías, pero una de las teorías también es que hay migración de las células cuando nosotros nos formamos como embrionas. Entonces, esta migración de células hace que haya células ectópicas, o sea, en sitios diferentes, que también favorecen que avance en sitios donde no debería de estar. Por ejemplo, hay pacientes que... Yo he visto quistes de endometriosis en la vulva, o sea, afuera, pero como ¿por qué afuera? ¿Cómo llegó ahí esas células? Pues es esa migración de células desde el inicio. Entonces hay como una inflamación generalizada en el cuerpo, porque es una enfermedad crónica.
Entonces eso favorece que tengas más sustancias circulando en sangre como si estuvieras enferma todo el tiempo. ¿Sabes qué? O sea, la verdad es que, digo, si es que sale positivo y que ya encuentro yo por fin la respuesta, voy a ser feliz, porque la verdad es que llevo muchos años, o sea, sobre todo ahora que soy mamá, que digo, no manches, o sea, mis hijos ya están creciendo y yo sigo igual de cansada, o sea, muy, muy cansada. Y ya he tomado vitaminas, ya he ido que al nutriólogo, o sea, como que le he estado buscando y no le pues encuentro. o sea, es que es como cuando vas al doctor y le cuentas todos tus síntomas, te dice, es el estrés. A ver, pero ¿por qué habría de ser el estrés? O sea, así pasa con la endometriosis. O sea, es como, me siento súper cansada todo el tiempo. O sea, sí, primero hay que buscar otras causas que sí dan cansancio, pero no es lo único, ¿no? Tiene que asociarse a muchas otras cosas. De hecho, es un síntoma secundario, pero no es un síntoma para hacer el diagnóstico. También hay más tasas de ansiedad y depresión porque pues es vivir con dolor toda tu vida. Ahí está Fer. Es que, ¿por qué crees que te traje, Fer? Yo soy así la niña del libro, yo le decía, yo soy la niña del libro. Eres. La niña que tardó un montón en saber. En que me lo diagnosticara. Bueno, ya. O sea, bueno, ¿qué edad tenías cuando te lo diagnosticaron? ¿Cuántos años? Ay, pues hace... 29, ¿no? 30. O sea, pero tú nunca le 29. habías buscado como por ahí. No, imagínate, pues ibas al ginecólogo, pero es que espérense, supongo, pero- imaginen que ella es doctora, que ella hizo la especialidad en ginecología y nadie se había dignado a preguntarle ni ella a contárselo a alguien como paciente. A eso es a lo que nos Exacto. referimos como tú también obvias cosas cuando eres paciente. Siendo Pero ¿sabes médico. qué es lo que pasa? Que hay mucha desinformación. O sea, aunque seamos ginecólogos, y siempre lo hemos platicado, o sea, desconocemos como esa parte de la ginecología, porque la mayoría somos muy buenos obstetras, ¿no? Que Te enseñan más en cesárea. ginecología, más cosas de eso que de gineco. Pero de gineco, o sea, endometriosis es un tema muy poco, Visto. bueno, visto en algunos hospitales, bueno, en el de ella no, pero en algunos hospitales, entre otros temas. Pero entonces, imagínate que yo estaba entre ginecólogos y nunca prendieron como sus antenitas claro. de decirme, oye, o sea, imagínate, ¿no? Entonces ya cuando yo termino, pues yo también, siempre, o sea, leyendo los artículos y el libro y todo, y yo llegué con a la consulta con ella y le dije, yo creo que tengo endometriosis. O sea, yo soy la niña del libro. Pero yo ya como que inconscientemente O sea, como pero que lo hasta dije. ese momento te diste cuenta. Ya tenía su hijo. Sí, ya tenía yo a mi hijo. De hecho, bueno, ahí antes me había salido un quiste de ovario, no recuerdo si era el derecho o el izquierdo, anteriormente, pero ese quiste se perdió. Pero ya no, era como de 4 centímetros. Y de hecho fui a ver a un ginecólogo, pues me hizo todo el protocolo y todo, pero me dijo que solamente vigilancia y todo. Cuando nace mi hijo, pues yo pregunto, ¿tengo el quiste? ¿No? Y me dicen, no tienes nada, no tienes absolutamente nada. Entonces, bueno, nace Carlitos, todo bien. Y ya después, pues voy con Isel, la conozco en una fiesta, ¿no? Ya nos conocimos. Una fiesta de la escuela, Me así de inspiró mamás. mucho con mucha confianza, la verdad, mucha confianza. Era su fan. Así que Ella era mi fan de Instagram. Ya nos contó la historia Itzel, entonces ya nos contaste. Es que Ahí nos conocimos. cuando la maternidad yo empecé a seguir así como a muchas mamás, ¿no? Y todo. Entonces le encontré a ella. Pero yo estaba en México. Estaba sí, en ella aquí. México. Entonces me acuerdo que una vez viendo las historias de Instagram, la veo y que nueva vida o algo así, no sé. Ajá. Y veo que su hija trae, o creo que era Ana Pau o Andresito, El la mismo uniforme. playera, del liceo. Entonces una vez la veo parada y digo, creo que sí es. Ajá, pero yo la seguía por las cosas de lactancia y todo eso, porque en ese momento pues, de mi vida era muy frustrante para mí la lactancia, entonces fue así que como la encontré, ¿no? Y bueno, ya pasando otras cosas, le digo, ya cuando la conozco, soy tu fan. Ay, sí. Yo veo ya tus después fue a videos mi y yo todo. consulta. Ajá, entonces ya fue que le digo, oye, Sí, ¿qué qué pasa padre. la consulta? Y ya me revisa y todo, platicamos, me dice, oye, Fer, a ver, me lo dijiste así tal cual, oye, Fer, ¿y nunca has pensado que tienes endometriosis? Y yo así de, no, pues fíjate que sí, pero no, nunca me he hecho nada, o sea, nunca he como que ido más, o sea, no es que nada, ¿no? Sí me había hecho estudios y todo, pero pues el ultrasonido. Pero nada en relación a la endometriosis. Exacto, es que es como justo lo que dices, es muy complejo llegar a hacer el diagnóstico y más si no eres como experto, o sea, el ultrasonido sí te ayuda, pero pues tienes que ser No, experto en de el hecho, ultrasonido. a ver, yo solo hago ultrasonido vaginal toda la vida, llevo años haciéndolo y le hice a Fer un ultrasonido y yo no le vi el quiste. El quiste que le encontré, bueno, que sí, en la, esa fue otra. la resonancia, Ajá. después de que la vi y sospechábamos endometriosis, la mandé a hacer un mapeo de endometriosis, que es una resonancia magnética especializada en endometriosis, Sí. que se hace en la Ciudad de México. La mandé a hacérselo
Pero yo ya le había hecho un ultrasonido en la consulta y ese quiste yo no se lo había visto, no se le veía, y eso seguramente pasa también porque Por las adherencias. por las adherencias o porque la anatomía está diferente. Entonces se necesita también como, pues sí, habilidad, bastante habilidad para hacerlo. Y aún así hay cosas que nosotros que lo hacemos todo el tiempo también se escapan, que no Exacto, alcanzas a apreciar porque es un segundo que giras el ultrasonido para acá, otro para acá y ya. Pero imagínate, si eso pasa por el ultrasonido vaginal, ¿qué pasa con el de la panza? El de la panza no sirve No para ve nada, nada. no ves nada. Tiene que ser ultrasonido. Sí. De hecho, el estándar de diagnóstico como más a la mano es el ultrasonido vaginal. De hecho, hay un consenso mundial de cómo tienes que hacer el ultrasonido para identificar datos de lesiones. endometriosis por ultrasonido, porque ese es el problema, que como se diagnosticaba por cirugía, pues ninguna paciente se quería operar para que le hicieran el diagnóstico. Es No decir, imagínate que inventes, tú, no. es que así se hacía antes. O sea, imagínate tú, tu mamá te lleva al doctor porque te duele horrible la menstruación y el ginecólogo le dice, ay señora, ¿qué crees que la tengo que operar para diagnosticar endometriosis? O sea, nadie quería. No, pues Era claro. como, pues yo no le veo nada grave a mi hija más que el dolor con la No, pues menstruación. aguántate, ¿no? O sea, Entonces o- nadie las operaba. Entonces por eso hace como unos 5 años para acá se empezó a usar el mapeo de endometriosis. Ok. Pero si por endometriosis se diagnosticaba y el estudio cuesta 8,000 pesos y se hace en otra ciudad, pues, o sea, si nosotros usamos el ultrasonido, entonces ahora, o sea, lo que se está apostando para que no pasen tanto tiempo sin diagnóstico, pues es hacerles por ultrasonido el diagnóstico. Yo siempre les pido la resonancia magnética, pero a lo que yo iba es que yo la revisé, yo hago un chorro de ultrasonidos y aún así yo ese quiste no se lo vi, se lo vieron hasta que se iba a hacer la resonancia magnética porque la mandé con la uroginecóloga a fisioterapia por el dolor con la vida sexual. Ya. Ahí fuiste con la Fui a la Ciudad uróloga. de México con mi maestra. Ajá. Y fue que me hizo el ultrasonido otra vez. Ah, pero para eso, tiempo de que ella me hace el ultrasonido y para mí era incomodísimo, o sea, era un dolor. No le ¿Te podía yo acuerdas? hacer el No ultrasonido. me podía hacerlo porque era, Dolía uy, me horrible. duele muchísimo y tú fuerte. O sea, no, era como muy molesto para mí. Yo me acuerdo que en algún momento cuando estaba embarazada me lo hacían, me molestaba, pero no era tanto. O sea, después de la cesárea Después te de empeoró la el dolor. cesárea. Incluso en la cesárea pregunté, ¿no? Así como de que vieron algo, me dijeron, no, pues que no te vimos nada, ¿no? Entonces, pues sí, son cosas que en ese momento no vimos, pero sí era como muy incómodo. Pero Y de hecho, voy a interrumpirte, en la Ajá. cesárea no tenía el quiste. O sea, tiene lógica que después, cuando yo Ah, te no, conocí, sí. te doliera porque tenía un quiste en el ovario y eso seguramente hacía que hubiera más inflamación. Ajá. Y por eso te dolió, Sí. te dolía más después de la cesárea. sí, me dolió horrible. Y No le podía hacer el ultra. Ah, yo creo que por eso no te lo vi. Porque como no me dejaba manipular bien el Ah, sí, es ultrasonido cierto. por el Ya, dolor, por el dolor. Sí, todo un entonces dolor horrible. yo no le vi ese quiste. O sea, le vi el ovario, pero el quiste estaba mucho más escondido atrás y pues yo no podía manipular por el dolor. Y de hecho, Sí, pues es la cierto. uroginecóloga que me revisa me dice, no, que muy seguramente es una contractura muscular de tu piso pélvico y todo. O sea, ya la verdad es que se descartó eso porque después de la cirugía quedé como si nada. O sea, quedé Después muy la operé. bien. Ajá. Ajá. Pero bueno, ya después voy a hacerme la resonancia, ¿no? Porque dije, no me puedo dejar así más tiempo, así yo viviendo mi Ella, vida. la uroginecóloga, te vio el quiste, que yo no había Ajá. visto, pero porque te lo Sí. hizo por el abdomen. Ajá, sí. Por el abdomen, Creo pues que ahí no sí. dolía. Ajá, creo Pero que el me hizo quiste también abdomen tiene y- que ver con la endometriosis. ¿O Es qué? que depende. Hay quistes en el ovario que pueden ser de muchas cosas, pero cuando el quiste del ovario es de sangre, se llama endometrioma y es de Oh, las ya. etapas más severas de la endometriosis. Oh, ya. Entonces, me voy a hacer el estudio, que la verdad el lugar donde me mandó Itzel muy bueno, muy bien, la verdad el estudio vale la pena, vale cada peso. Ay, sí. Para los 8,000 Pero cuéntales cómo es, o sea, te ponen Ah, gel Sí, me ponen gel a través del ano, del recto, ajá, y también a través de la uretra. No, de la vagina. de la vagina, Yo de la para- uretra, para yo que no. se de vea la mejor. vagina. Pero es demasiado, o sea, es como que sientes muy húmeda, te sientes muy húmeda y pues ya te meten a... pero te dolió el estudio. O sea, cuéntalo como Eh, paciente, para que las pacientes que lo escuchan. Es incómodo, pero no duele. No duele. O sea, es incómodo porque pues, obviamente no estás como Acostumbrada. acostumbrada a sentirte tan húmeda y que Por todos lados. coloquen, sí. O sea, es eso, ¿no? Como que coloquen. ¿Y con qué te colocaron es una sondita, Es ¿no? una sonda. Es un tubito de plástico que gentilmente entra al ano Sí. y lo rellena de gel, pero no duele. Ujú, no. Es un Pero tubito te delgadito. explican súper bien, o sea, te dicen qué te van a hacer, por qué te van a hacer, cuánto tiempo vas a estar, porque pues obviamente te introducen en la cama para hacerte, donde está o sea, el resonador,
y pues obviamente si eres claustrofóbica. Es esa imagen que ven en Grey's Anatomy, así que es Ajá. una rueda gigante Sí. y que te meten acostadito y no te puedes mover. Sí. Sí, no te puedes mover y estás como bastante tiempo, Ujú. como yo creo que 20, 30 minutos Ajá. más o menos ahí. Sí. Yo sí, la verdad, llegué como un momento de, ya sáquenme de aquí. ¿Sí te pasó? Sí me pasó, Era pero tu un ansiedad, poquito, acuérdate. era mi ansiedad, sí era mi ansiedad. Pero ya después yo dije, ya no, y ya, ¿Y cuánto duró? como 30 minutos Sí, es más o rápido, menos. pero si no te puedes mover. Sí, no te puedes mover porque te están hablando así como muy pro, ¿no? La cabina aislada, obviamente, y te están hablando el doctor, ¿no? Por un micrófono y te dice, ¿todo bien? O sea, siempre están como al pendiente, ¿todo bien? De que no estés ahí, Ajá, no como te un infarto de muevas, que no estaría puedes moverte. roncando. Yo me dormí en la de la resonancia del pie. No, y te dicen, no te muevas, vamos a repetir la toma porque te moviste o no está bien. O sea, no es un estudio doloroso, no es como, no sé, No, las pacientes, no me quiero no. hacer la mastografía porque dicen que duele horrible. Ay, no. O O sea, sea, más no, horrible cero. es vivir toda tu vida No es sin un saber estudio que qué duele. tienes, ¿no? Sí, me acuerdo como a los 25 decía, bueno, falta mucho para mi mastografía, estoy segura que Y ya no va a se haber está otra tocando. tecnología. No ha habido Y otra ya estoy a 2 tecnología. años. Sí, tienes razón, ya me deprimí otra vez. Bueno, le mandan los resultados a Itzel. la ve Ese la estudio no se hace consulta. en Oaxaca. Es un Ajá, estudio no de se hace. súper Ciudad de especialidad. En ningún lugar de Oaxaca se hace, solo para que no gasten en estudios que no van a Sí, valer la no, pena. La verdad es que mis respetos, o sea, de las personas que son justo especialistas en hacer este tipo de estudio, porque como decía, o sea, aquí en Oaxaca pues no lo hay. O sea, no es que no esté el equipo, es que no Ajá. existe el especialista capacitado en interpretar el estudio. Exacto. Ya, Eso. ok. Sí, porque pues de que haber el equipo lo hay, pero que te lo sepan interpretar y aparte que sea un gasto para ti y que no te sirva al final, que no le sirva al médico que te lo está como revisando, evaluando, pues es como dinero tirado a la basura, ¿no? Entonces, pues bueno, ya le dan el resultado, la veo, pues ya me platica, hace el plan, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y le digo, pues bueno, ya, estoy en tus No, manos. espérame. Antes de eso, cuando yo te conocí, tenías ya el Kailena. Ah, que sí, es- el Ese Kailena. se lo puso después de que nació su hijo Como anticoncepción. como método anticonceptivo, pero también se utiliza para el tratamiento de la endometriosis porque te inhibe la menstruación. Entonces, si te inhibe la menstruación, pues hay menos reacción inflamatoria. Sí. Pues es parte del tratamiento. Pero a pesar de que tenía el Kailena, tenía dolor cañón con la vida sexual y dolor menstrual. Seguías teniendo dolor con la menstruación, ¿no? Sí, A también. pesar Pero del Kailena. todavía. ¿O cómo? Ah, no, porque ya con el Kailina o sea, sí menstruaba, o sea, porque sí reglas un poquito, bueno, por la dosis que tiene, que es un poco más baja del Mirena, que el mío tiene 19.5, del Levonorgestrel, es como que sí reglaba, al principio, ahorita ya no regló, pero sí reglaba como 1 o 2 años, o sea, exacta mes. mes con mes, pero eran muy disminuidas en cantidad. Ujú. Y ya después eran como manchados, y pues ya ahorita ya no. ¿Pero aún así te dolía? Ah, sí, todavía. O sea, no tanto como antes, pero sí un poco todavía. O sea, pero el dolor de la menstruación estaba estable, Ajá, pero, pero los el demás- el pélvico, Ajá, pero los demás síntomas Estaban ya bien. estaban o sea, ya estaban y Sí. no se me quitaban. Ujú. Entonces, pues ya fue que me dice, bueno, te vamos a tener que operar. Y yo, no quiero, pero... ¿Y la operación en qué consiste? es una Ay, laparoscopia. tú les explicas. Pues sí, es lo que pasa pequeñita, ¿no? es Es que una si te abren la panza como una cesárea, el intestino, pues, o sea, los órganos en nuestro cuerpo están todos unidos unos con otros, ¿no? Entonces, es difícil poder explorar atrás del útero. O sea, imagínate que la zona donde más hay implantes de endometriosis es atrás del útero. Pero aquí están los intestinos metidos. Entonces, en una cirugía abierta, intentar meterte al espacio donde más se hace la endometriosis es difícil, técnicamente es difícil. Entonces, lo que se hace es nunca operar por la parotomía, que es la cirugía abierta, y operar por la paroscopia, que es una cirugía de mínima invasión donde metemos por el ombligo una cámara de 5 milímetros por el ombligo y otros 2 hoyitos por acá, igual de 5 milímetros, máximo 1 centímetro, dependiendo qué se vaya a hacer. Y la recuperación es muy rápida porque no tienes que suturar 7 capas de la piel como en una cesárea, sino que nada más es por los hoyitos y a través de esos hoyitos pues nosotros operamos con las pinzas por fuera. Entonces, la recuperación es más rápida, la tasa de complicaciones es menos y también hay menos, o sea, puedes trabajar mejor, te deja entrar a los espacios porque el abdomen se infla con gas. Cuando tú inflas el abdomen con gas, pues se separan los órganos y puedes revisar todo con muchísimo detenimiento a diferencia de la cirugía abierta. Esa es la cirugía que le hice a Fer. Ok, ¿y pueden haber casos en que sea una cirugía de urgencia? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, de caso, no sé, un endometrioma que es un quiste del ovario que se rompe, o
o hay pacientes que tienen la trompa inflamada, ¿no? Porque la trompa se inflama por las sustancias tóxicas de la endometriosis. Entonces empieza a ser gordita, se llama hidrosalpinx. Las pacientes que tienen la trompa inflamada por eso suelen tener más tasas de embarazos ectópicos, por ejemplo, porque la fecundación ocurre en la trompa, pero si la trompa está gordita y está inflamada, en lugar de que el embrión llegue acá y se implante, se queda en la trompa. Eso pues, tendría que ser una cirugía de urgencia. Raras veces el dolor de la menstruación va a requerir una cirugía de urgencia. O sea, por eso es que hay que buscar otras causas de dolor antes de operarlas de urgencia. O sea, generalmente no requiere una cirugía de urgencia, es algo que se tiene que hacer incluso más bien protocolizado para que se pueda planear bien qué se va a hacer. Esto de planeado es porque hay pacientes que tienen implantes en el intestino o en el recto y que requieren resección del intestino porque el endometrio se mete al músculo del intestino y por eso les da diarrea. ¿Qué tal si pues son? No, ya te estás ya yendo muy adelante, o sea, autodiagnosticando. no hay que, tampoco no hay que pensar, sobrepensar, porque no, pero hay pacientes que esa cirugía requiere, o sea, son cirugías muy complejas que por eso se tienen que protocolizar, incluso entra el cirujano de colon y recto, pero ese no entra a todas las cirugías, o sea, para eso pides un mapeo de endometriosis, para poder planearlo. De hecho, operar a una paciente de urgencia por endometriosis, ese sería un error grande, porque no sabes qué vas a encontrar. O sea, así como puede estar todo adherido, pues puede no tener tanta endometriosis, ¿no? Y sobre todo, como dices tú, hacer el mapeo para saber en dónde está localizado, la profundidad, qué otras estructuras, porque también los nervios también se llegan a comprometer. Los nervios pélvicos, por eso duelen las piernas tanto. Sí, es otro síntoma que se me fue, y que muchas pacientes lo dicen, siento como una debilidad, descarga, dolor en las piernas. Entonces, no es así como que entrar y ya vamos a quitar, ¿no? Porque al final de beneficiarle a la paciente, pues, la terminas, no es beneficio para la paciente, ¿no? Sí. Pero bueno, me opera con su equipo. Y con Robert. Con Robert. Mándale un beso. Dile, no te enojes. Mi esposo tan recto y yo tan así. Y la verdad, muy bien. O sea, te quité el quiste del ovario, que fue un teratoma, ¿no? Un teratoma. O sea, un teratoma es un quiste del ovario que no es de endometriosis, o sea, es otra cosa. Pero pudo haber... Que tiene contenido de las 3 capas. De grasa, pelo y diente. Era un teratoma. Sí. Eso es mejor a que sea un endometrioma. El endometrioma, ¿te acuerdas que es cuando está lleno de sangre? De sangre, sí. Pero eso afecta mucho la reserva de óvulos de las mujeres y da muchísimo más dolor del que ya tenías. Sí. Yeah. Sí, la verdad la cirugía ni la sentí. O sea, porque como fue anestesia general. Te duermen Te por duermes, completo. ¿no? ¿Y es rápida? Sí, como depende, ¿no? Es O sea, que yo no depende de la sentí. severidad. O sea, yo nada más sentí cuando me dijeron adiós. Dura como 2 horas, pero puede llegar a ser un poco más tardada si hay mucha endometriosis. Ya. O sea, pero en promedio dura como 1:30, 2 horas. Ok. Lo que dura cualquier otra cirugía. ¿Y luego cuáles son los cuidados posoperatorios? Pues bueno, ya después de que ya desperté en mi cama, pues la verdad, lo único incómodo que sí siento, o sea, que sí sentí fue como el gas, ¿no? Sí, o sea, que de que va como... sientes como que te infla, Ajá, ¿no? inflama, así. Y como que te irrita, no sé. A ver, el gas se sale, solo que hay Sí. o sea, la distensión es la que te genera el dolor. Pero el gas se sale antes de que nosotros terminemos la cirugía, no te lo dejamos, pues. Sí, entonces, pues ya, ¿no? Es como que lo más molesto y... ¿Dolor? De que Pues 3 dolor días, no ¿no? tuve, o sea... Es que es buena onda la cirugía. Por eso. Ajá, sí, siento que se fue muy rápida mi recuperación. O sea, siento que sí soy buena paciente en la recuperación. O sea, después de alguna cirugía, porque en la cesárea igual no fue muy bien. Pero en general les va muy bien, porque se recuperan, o sea, de que al otro día te vas a tu casa. Sí. O sea, al otro día, o sea, igual que con una cesárea, solo que en la cesárea te duele un chorro y acá duele menos, porque se abren los hoyitos nada más. Y pues ya a los 7 días, pues me quitaste los puntos, creo, Uno, o sea, de que 5 milímetros de puntos. Sí. O sea, o sea, al principio se me notaba, pero ahorita ya ni se me nota. De que ya ni pasó nada. No, pues súper chico. Bueno, yo te operé y ella tenía su cailena, o sea, el DIU que está dentro del útero para disminuir el dolor. Sí. O sea, ese nunca sí. se lo quitamos. Es importante también comentar eso, ¿no? De que después de la cirugía no es como que ya, bye, ¿no? Sino que qué es lo que sigue después de la cirugía, porque pues es el tratamiento que le vas a dar a la paciente pues, de por vida, ¿no? Sí, porque que te operes no significa que no vaya a regresar, Ok. porque es algo crónico. Entonces, de mi parte yo tenía ya alcailina
y pues ya fue Póntelo como porque que si no, no va a sonar. me lo... Ahí. el Kailina ya fue como que ya el tratamiento, ¿no? Pero pues igual, o sea, como que siento que sí falta como más cosas, ¿no? Estoy justo en rehabilitación de piso pélvico, ¿no? Porque ¿Estás todavía? sí estoy en rehabilitación. Bueno, o sea, porque no fui inmediatamente, o sea, Fuiste después. Sí, claro, fui o sea, de rehabilitación de Pero, piso o sea, después de la pélvico. cirugía, ¿solo la cirugía te bajó el dolor de la vida sexual? Ah, sí. No, o sea, yo era como nueva. Sí, o sea, se me quitó, bueno, eso es lo importante, ¿no? Ver cómo me fue después de la cirugía. Se me sí. quitó, o sea, ya no me duele. O sea, o sea, mi periodo, aunque tengo el Kailina, o sea, no es como dolor, ¿no? El dolor al tener relaciones sexuales. Ya no me siento tan inflamada como Sí, que todavía, pero no en sí, esa todavía, magnitud. pero no tanto como antes que yo decía, pues fui, recorrí un montón de gastros, ¿no? De que tu síndrome de colon irritable y pues nunca me ayudaba. ¿Qué otra cosa? El cansancio también me mejoró un montón, la verdad tengo que decirlo. ¿Qué otra cosa? Pues también el estado de ánimo siento, pero bueno, esa es otra parte que vamos a hablar. Sí. Y pues también lo que así yo dije, gracias Itzel, gracias Robert, fue el dolor al evacuar. O sea, Se que te era como quitó. lo más incómodo, sí, o sea, porque yo en la taza me quedaba así de que, ya, casi así de, el trabajo de parto. Ay, no, el trabajo de parto, es que era un dolor horrible, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Entonces se te quitó por completo. Sí, se me quitó por completo. Y justo fue donde encontraron, ¿no? Sí, es que esta zona de atrás del recto útero es donde más se Sí. hacen los implantes y ahí es donde se fija el recto. Por eso es un síntoma bastante frecuente, o estreñimiento o diarrea, pero cuando estás menstruando, o sea, en los días de la regla, no... Ah, y la diarrea, claro. No. ¿Y la diarrea? No, pues ya no ¿Se te hay. quitó? Sí, ya no tengo Y eso que nada. no tenía implantes intestinales, o sea, en la mastografía, en la resonancia magnética no decía que ella tuviera implantes intestinales. Lo que le daba la inflamación era la cercanía de los nódulos Sí. en el intestino, pero ni siquiera estaban ahí adentro. Ahora imagínate la paciente, que sí tengo pacientes, que sí tienen infiltración en el músculo del intestino. Es ese dolor, es que es incontrolable. Hay una chica que está abogando por la eutanasia porque tiene endometriosis en no sé qué país y, o sea, ya no quiere vivir. O sea... Oye, Itzel, bueno, las dos son gines, me pueden resolver la duda, pero como no siempre se tienen que operar, ¿cuál sería el tratamiento? ¿El DIU que dices, el que comentas? No, a ver, siempre ¿Cuál sería el tratamiento como para Tú la llevártela experta. así, tranqui, sin O operar? sea, a ver, el tratamiento de elección es operarte. O sea, es que Siempre. o sea, las pacientes le huyen a la cirugía, pero el tratamiento correcto es quitar los implantes, desaparecerlos, se queman, se quita la zona donde están y eso baja solito por sí mismo muchísimos de los síntomas. Pero se tiene que usar mínimo 6 meses después de la cirugía un tratamiento supresor de la menstruación, ya sea con anticonceptivos, con el DIU como el que tiene Fer, que inhibe la menstruación, Con o con análogos. medicamentos que se llaman análogos, La GNRH. que suprimen la menstruación como desde más arriba, como desde la producción de nuestras hormonas femeninas, pero a nivel del cerebro. Ahí se suprime. Entonces, eso está indicado los primeros 6 meses después de una cirugía. Habrá pacientes que pues la magnitud de sus síntomas hace que no se quieran operar, pues está bien, eso también está bueno. Algo importante es que las pacientes que se operan y tienen quistes de sangre en el ovario, les baja mucho la reserva de óvulos y luego tienen dificultad para embarazarse. Entonces no todas las pacientes se operan, estamos hablando de pacientes que solo se operan por dolor, no por infertilidad, ¿no? Entonces el contexto va a depender de por qué se está operando a la paciente, si por infertilidad o por dolor. Y las pacientes también pueden decidir en conjunto, porque es algo que hablamos en consulta, hacer tratamiento médico. Y el tratamiento médico, pues, es suprimir la menstruación. O sea, que estés sin nada no ayuda en absolutamente nada con la endometriosis. O sea, hay una teoría muy reciente, que apenas estaba leyendo, que dice que las pacientes suelen usar anticonceptivos 10 años. ¿Por qué? Porque cuando usas anticonceptivos te quita el dolor, porque como no ovulas, menstruas muy poquito, menstruas muy poquitos días, entonces, a ver, si con esto se me quita a mí el dolor y puedo hacer mi vida, me lo tomo 10 años. O sea, esa es la lógica de las mujeres, ¿no? Sí. Que no tienen un diagnóstico. Pero el mismo estrógeno que contienen las pastillas, los estrógenos que son nuestras hormonas, lo contienen las pastillas anticonceptivas. Entonces, hay una teoría muy recién que ya dice que nuestros estrógenos naturales son muchísimo menos que lo que nos tomamos con el anticonceptivo, que realmente nuestros anticonceptivos incluso podrían estar estimulando a los implantes de manera microscópica a largo plazo. Sí. Entonces, por eso se prefieren, bueno, yo al menos prefiero usar los como el que usa Fer,
que solo no tiene estrógeno, solo Pero tiene también va a progesterona. depender como de la paciente, porque por ejemplo, si tienes una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Por ejemplo, o sea, Le va mejor con los anticonceptivos. Anticonceptivos y puedes ocupar estrógenos, pero a dosis muy bajas, justo por lo que acaba de comentar. Y por ejemplo, pacientes en menopausia, ¿no? También, que eso tampoco lo hacen, siento, dar tratamiento después de que entran en menopausia con una progestina para o sea, para como dejar, ¿no? Aunque ya no ovulan, ¿no? Sí, para los bochornos. Pero sí. también como es como el contexto como de la paciente, si tiene alguna otra patología, o sea, todo eso, pero sí son como que ir escalando, ¿no? O sea, hay como líneas de tratamiento Sí, va a dependiendo depender de la paciente. Mira, yo, por ejemplo, te voy a contar, Fer, que tengo una paciente que operé hace un mes por un supuesto mioma, pero al final no era un mioma, era una cosa que se llama adenomiosis. La adenomiosis es lo mismo, solamente que el endometrio, en lugar de salirse por fuera del útero, Está se en el mete al músculo. músculo, infiltra el músculo, como si echara raíces hacia el músculo. Sí. El origen de la enfermedad es el mismo, el endometrio está migrando fuera del lugar donde debería estar. El tema es que la adenomiosis, pues yo no puedo romper el músculo para quitar los implantes, ¿no? Entonces la adenomiosis es bien difícil de tratar. Bueno, es la única vez en estos 10 años que llevo ejerciendo ginecología, que ya son un chorro, que le indico a una paciente estos fármacos análogos de la GnRH, porque estos fármacos, como te inhiben las hormonas desde donde se producen, es como si te indujera una menopausia transitoria. Entonces te dan bochornos, de hecho si lo usas por más de 3 meses te puede bajar la densidad del hueso. Entonces son fármacos que yo digo, si puedo usar otros que tengan menos efectos secundarios, 100 veces esos. Pero ella en particular tiene una adenomiosis tan fea que además quiere un bebé, que si yo no le suprimo después de haberle quitado una gran parte de ese músculo combinado con endometrio, si no se lo inhibo de esa manera, pues a corto plazo, o sea, puede dificultarle un chorro el embarazo. Pero es la primera vez que yo lo uso porque yo digo, me gustaría tener esos síntomas y hay otras alternativas. Entonces, o sea, hay tratamientos diversos, aunque sean como, o sea, previos a una cirugía, y va a depender de qué busque cada paciente, el contexto de cuándo quiere embarazo, si no quiere. Pero, no sé, a ver, tú, por ejemplo, imagínate que sí tienes endometriosis. O sea, yo te pondría un Cailena, 100%. O sea, se te va a quitar muchísimos de tus síntomas. Ya, o sea, funciona como anticonceptivo. No quiero preguntarte si tienes uno o no, pero funciona para muchas cosas. Pero les cambia la vida. Yo tengo una paciente... Ay, sí, yo lo amo. Ay, sí. Tengo una paciente que me encuentro en el ballet de mi hija. Sí. Es mi paciente y luego me la encontré ahí. O sea, me fue a ver porque, o sea, imposible que fuera a trabajar con la menstruación. O sea, un dolor que ella decía, o sea, es que me preferiría morir del dolor. Pero como no había iniciado su vida sexual, pues yo no le podía hacer nada. O sea, no le podía hacer un ultrasonido vaginal, por la panza no aparece, no podía pagar su resonancia magnética. O sea, ¿qué edad tiene? Tiene 37 años. Uh-huh. Sí, tú dices, pero ¿cómo? Ajá, es que dijiste lo de la vida sexual. Ah, pues sí hay pacientes que inician la vida claro. más grandes. Y entonces, le dije, pues te pongo un DIU. ¿Pero qué no era la mamá de la amiga de Pau? ¿O qué dijiste? No. Ah. No, en el ballet, ¿no? No, es que me acordé porque me la encontré en una de las clases de mi hija, o sea, pasó por ahí, la vi, y le dije, oye, ¿cómo vas? O sea, se le quitó el dolor, el DIU se lo puse con sedación, porque, pues para que no le doliera, porque, pues, o sea, imposible que yo le pusiera un espejo. Se lo puse con sedación, le puse su DIU, estuvo manchando un tiempo los primeros 3 meses, ya tiene como 1 año y medio que se lo puse y no la había vuelto a ver, o sea, no había vuelto a preguntarle cómo iba, pues no ha ido a la consulta, supongo yo que está bien, pero me la encontré y le pregunté y me dijo, o sea, no, Itzel, o sea, que soy otra, o sea, no lo puedo creer, o sea, me bajó de manera abismal el dolor, o sea, esa paciente no está buscando embarazo, no es su prioridad, pues su prioridad solo es quitarle el dolor y no se quiere operar, yo le hago saber, no te la voy a quitar, solo la estamos deteniendo, en algún momento tal vez pase como con Fer, te agreguen otros síntomas a pesar del Mirena y requieras que te operen. Cirugía, sí. O sea, pero el contexto va a depender de muchas cosas. Ya. Aparte de lo que dices de la adenomiosis es el prima hermana de la endometriosis. Entonces, la mayoría de las pacientes tenemos las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, la adenomiosis pues también te puede llegar a causar sangrados muy abundantes. Por eso da más sangrado abundante. Ajá, entonces pues sí también como individualizar, ¿no? A cada paciente.
Y justo lo que yo te comenté, creo que de una paciente me decía, bueno, llega tu paciente a la consulta y todo lo que tú quieras, pero ahí tienes que ver, ¿no? O sea, si tiene, o sea, como el acceso a pagar una resonancia magnética que no te cuesta 20 Sí, pesos, claro. ¿no? A una laparoscopía que es más cara que la cirugía abierta. laparoscópica, o sea, todo lo que llega. Entonces, y a veces como que siento que también uno se frustra porque quisiera hacer como más por las pacientes, pero en este caso, como dice Itzel, o sea, pues entonces le sugieres o le das algún tratamiento en ese Alternativo momento, mientras. ajá, pues para que pueda seguir su vida, ¿no? Así me pasó con mi prima. Algo que les quiero también contar es que, a ver, yo vivo aquí hace 3 años y antes de que me viniera acá, en la Ciudad de México, todo el mundo pagaba con seguro las cirugías. Los seguros médicos, de gastos médicos mayores, no les cubrían la endometriosis porque la consideran como una enfermedad crónica. Entonces, como hay pacientes que requieren 2 o 3 cirugías, digo, pocas, pero existen esas posibilidades, pues ellos decían, no, pues si tienes endometriosis, o sea, no te la cubrimos. Entonces nosotros cuando las operábamos les poníamos cualquier tontería, así de, si tiene un quiste en el ovario que es un teratoma, pero realmente era un endometrioma para que les cubrían la cirugía. Sí. Entonces tengo mi prima, yo le diagnostiqué 2 quistes en el ovario de sangre, de endometriosis, desde los 23 años. Dolor así que la tiraba al piso. Tenía su seguro de GNP, pero su seguro de GNP no le cubría cirugías ginecológicas hasta después de 3 años. Y ella se moría del dolor. Entonces, ¿qué le tuve que hacer? Congelarle óvulos. Primero le congelé óvulos para que no bajara su reserva ovárica. Le puse un Mirena. El Mirena le quitó el dolor como un 50%. Seguía teniendo dolor, pero ya era llevadero. Y ya cuando el seguro le pudo cubrir, la operé, pero previamente ya le había congelado sus óvulos. Le quité los quistes de sangre y ahora sí el dolor se le quitó hasta 0. O sea, como ese tipo de cosas que dice cuenta Fer, ¿no? Que pues buscas opciones para que baje el dolor, aunque todavía no pueda operarse, pero en algún momento la cirugía Va a llegar en algún momento, ¿no? Ya. Imagínate que hasta hace apenas 10 años estamos estudiando más la endometriosis. Y es que lo más nuevo es que es una enfermedad inmunológica. De hecho, le llaman también el nuevo cáncer, porque crecen células por fuera del cuerpo, fuera de su lugar, sin ser un tumor que te mata. Ay, sí, pero no le digas así, se escucha muy feo. No, se escucha muy feo, pero a lo que se refiere es que en medicina, pues un tumor es una cosa que crece nueva. O sea, sí es algo Aquí serio. es lo mismo, claro, pues ¿por qué crees que hay este mes es la concientización de la mundial? endometriosis. Porque, o sea, hay muchas mujeres que viven sin dolor sin tener un diagnóstico. Pero afortunadamente hay tratamiento, ¿no? Ninguna mujer se moriría si no fuera por complicaciones de una cirugía por tener endometriosis. O sea, no te va a matar O porque nunca. no la diagnostican a tiempo, ¿puede ser? Exacto. Uh-huh. Y bueno, con mi testimonio, sí, yo solo como que quiero pues invitarlos también que ya con todo esto que platicamos, que sí como que hacer conciencia, porque hay muchos médicos que desconocen, incluso pues agreden a las pacientes de, tú no tienes nada, ¿no? Está todo en tu imaginación, en tu cabeza. De su carita. O incluso que las quieren operar, ¿no? De, ay, te quito el útero y los ovarios y ya se te va a resuelve quitar. todo. Y tú dices, ¿cómo crees? O sea, Sí, ¿cómo? está cañón. Esta enfermedad va más allá de eso, que ya, o sea, ese no es el tratamiento al final, ¿no? Entonces, sí como hacer más conciencia de que si tú tienes alguno de esos síntomas, acudir con un especialista que sepa del tema o un experto en su caso para ofrecerte algunas alternativas y que pues puedas disfrutar como tu vida, ¿no? Y que, pues, que al final tiene un impacto en tu vida, ¿no? Sí, Tanto tu historia, emocional, tu historia, físico, sí. todo. Pero sí es muy compleja esta enfermedad, pero sí se puede vivir y Más disfrutar tranquila. nuevamente la vida. Está cañón, ¿no? Ok. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría la última preguntita, que ahorita tocaste el tema de no siempre se quita el útero, pero hay ocasiones en las que sí. Ujú, ¿Cuál sí. sería? Por ejemplo, yo operé a una paciente hace poco, esa es una gran historia, la conocí a los 48 años, la operé el año pasado, y ella sangrado abundante y dolor toda su vida. Nadie le había dicho que tenía adenomiosis, o sea, ella no tenía endometriosis, pero el primer ultrasonido que le hice, así todo el útero infiltrado de lagunitas de endometrio. Y le dije, pues tienes endometriosis. Le mandé a hacer un mapa de endometriosis, 49 años, y le quité el útero. O sea, es que no tiene tratamiento. O sea, ella todavía faltaban 4 o 5 años para que dejara de menstruar. O sea, no puede vivir así. Y ya, la acabo de ver, está rayada así. Dijo, no puedo creer que me hayan hecho el diagnóstico de adenomiosis, que es casi lo mismo que endometriosis, a los 49 años. O sea, toda su vida con dolor.
¿no? O sea, ese tipo de pacientes lo requiere. Generalmente la endometriosis, bueno, yo nunca he tenido que quitar un útero por endometriosis. Bueno, voy a retirar lo que dije. Hay una cosa que se llama la triple enfermedad. Son pacientes que tienen adenomiosis, endometriosis y miomas, las 3 juntas. La semana pasada, que venía toda yo así, despeinada, informal, operé a esa paciente. El plan era quitarle solo los miomas por sangrado abundante, que le daba anemia cada que menstruaba, así de que se le bajaba la hemoglobina muchísimo. Y cuando entré y vi el útero, o sea, infestado por todos lados de muchísimos miomas, además tenía adenomiosis y tenía endometriosis. Una paciente que nunca había tenido un embarazo, que por supuesto quería embarazarse y que lo habíamos platicado desde antes de la cirugía, que si el pronóstico no era bueno, ella quería tener calidad de vida, porque no podía vivir así. Sí. Y es la única paciente que le he tenido que quitar el útero. Pero ella, o sea, la razón principal no fue por la endometriosis, fue realmente por los miomas. Todos, pero ella tiene esa, se llama triple enfermedad, que a esas pacientes les va súper mal. O sea, como en general con la fertilidad, con el dolor, el sangrado, así. Pero realmente cuando está indicado es solo por adenomiosis, y eso por adenomiosis que no responda a tratamiento médico. O sea, no sé, igual a mi paciente le puede haber puesto un DIU como el de ella, y en lo que deja de menstruar, se le quita. O sea, pero ella lo que estaba era cansada, o sea, harta. Ya no quería saber del sangrado en su vida ni del dolor. O sea, yo le propuse el DIU, me dijo, no, a mí, opérame, ya no quiero saber. Ya sé lo que tengo, quítamelo. Es como platicarlo con las pacientes. Yo, en general, soy muy partidaria de quitar el útero solo cuando es de verdad, así estrictamente necesario. Sí, claro. Porque... Sí, porque tiene muchas consecuencias también. Sí, aparte, pues es nuestro órgano femenino, o sea, siento que a muchos doctores se les hace fácil decir, ay, pues te lo quito, a ver, quítate un huevo, a ver si sí. O sea, ¿sabes? O sea, perdón que lo diga así, pero digo, pues no se puede tomar una decisión hacia la ligera. Sí. Bueno, también lo que comenté de que no te quiten los ovarios, pero cuando son endometriomas o recurrentes y recurrentes, es muy común. pues bueno, ahí tienes que quitar ya, ¿no? El ovario. Es que la mayoría de los médicos que operan por cirugía abierta les quitan el ovario junto con el quiste de sangre. Y por eso yo veo pacientes que tienen endometriosis y que además ya tienen la reserva ovárica bajita porque ya les quitaron un ovario. So, la cirugía de elección cuando hay un quiste en el ovario es quitar el quiste y preservar el ovario, que es lo que hacemos los especialistas en reproducción. Lo que yo les quiero transmitir es que siempre hay alternativas, siempre hay opciones, no siempre operarte es la opción, o sea, es algo que se valora en muchas circunstancias, pero también que en la clínica, en ciclo, pues buscamos las opciones para cada paciente de acuerdo a sus necesidades, tanto económicas como físicas, como emocionales, como de fertilidad. No solamente nos dedicamos a la fertilidad, ¿me explico? Entonces es mi mensaje. Muy recomendada la doctora. No, yo se la recomiendo a ella, que es mi amiga, que la quiero mucho y que además es súper buena doctora y buena mamá. Ya les voy a contar si se las recomiendo. Después de que me mandaran el mapeo. Es más, si no traes el mapeo a mi consulta, no voy a Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, mamichis. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden, caminemos juntas por las diversas etapas de la maternidad, porque todas somos ¡Mamichis!